Mi nombre es Julie, y esta es la historia de cómo mi vida cambió, no una, sino dos veces. Supongo que debería empezar desde el principio. Nací en un pequeño pueblo suburbano, hija de Larry y Joanna David, unos padres amorosos que siempre buscaron darnos lo mejor. Mi padre era periodista y mi madre trabajaba como enfermera. No éramos ricos, pero éramos felices. La vida era bastante normal hasta que cumplí 14 años. Todo cambió en una lluviosa tarde de viernes. Mis padres regresaban a casa después de una cena, mientras yo estaba en casa con mi abuela viendo una caricatura cuando sonó el teléfono. Nunca olvidaré el escalofrío que sentí al escuchar los sollozos de mi abuela desde la cocina. En los días siguientes, nos informaron que mi madre había muerto instantáneamente en un accidente automovilístico. Mi padre sobrevivió, pero apenas. Cuando lo vi por primera vez en el hospital, no era el hombre fuerte y seguro que recordaba. Sus piernas estaban destrozadas, y el médico dijo que nunca volvería a caminar. Lo siento mucho, Julie, susurró mientras tomaba mi mano. En ese momento, no entendí por qué se disculpaba. No fue su culpa que un conductor ebrio se estrellara contra su auto. Con el tiempo, me di cuenta de que lamentaba lo que nuestra vida se había convertido, la pérdida de mi madre y las luchas que enfrentaríamos. Pero mi padre, Larry David, era más fuerte de lo que él mismo creía. Después de meses de recuperación, salió del hospital y aprendió a adaptarse a la vida en una silla de ruedas. Canalizó su energía en su trabajo como editor de un periódico importante, lo que le permitió mantenerse ocupado y seguir siendo un ejemplo de resiliencia para mí. Durante mi adolescencia, papá se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. Me alentó a hacer amigos, unirme a clubes y tener una vida lo más normal posible, aunque prefería pasar tiempo con él. Veíamos películas antiguas juntos, discutíamos libros, y siempre me ayudaba con mis tareas. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, papá insistió: tienes que extender tus alas, hija. No te preocupes por mí, estaré bien. Aunque dudé, sabía que tenía razón. Me fui a la Universidad Estatal de Nueva York, donde estudié contabilidad. Fue allí donde conocí a Emma, mi mejor amiga, y a través de ella, conocí a su primo Paul. Paul era amable, divertido, y no se inmutó cuando le conté sobre mi padre. De hecho, la primera vez que lo conoció, se llevaron de inmediato. Más tarde, Paul me dijo: tu papá es genial. Eres increíble por cuidar de él todos estos años. Por primera vez desde el accidente, sentí que tal vez podía tener una vida normal, llena de amor y risas. Paul y yo salimos durante 4 años antes de que me propusiera matrimonio en una tarde de otoño en el parque donde tuvimos nuestra primera cita. Acepté emocionada, pero con una condición: sí, Paul, pero no puedo dejar a mi papá. Me necesita. Paul sonrió. No lo haría de otra manera. Todos estaremos juntos. Nos casamos en una ceremonia pequeña pero hermosa. Papá insistió en caminar conmigo en su silla de ruedas hasta el altar, un momento que no dejó un solo ojo seco. Nuestra vida era tranquila, hasta que conocí a mi suegra, Mary, y a mi cuñada, Olivia. Desde el primer momento, su desaprobación fue evidente. Durante nuestra primera reunión, Mary preguntó, arrugando la nariz: ¿tu padre es discapacitado? Corregí con calma: es discapacitado, pero trabaja como editor. Mary apenas disimuló su desdén, y Olivia siguió su ejemplo. Después de la boda, Paul se mudó con papá y conmigo, y comenzamos nuestra vida juntos. A pesar de las tensas visitas de Mary y Olivia, nos esforzamos por mantener la paz. Con el tiempo, Paul tuvo la idea de comprar una casa adosada más accesible para papá. Después de buscar durante semanas, encontramos el lugar perfecto: una casa con puertas anchas, un baño accesible y un hermoso jardín. Papá estaba emocionado, y la mudanza marcó un nuevo comienzo para nosotros. Poco a poco, convertimos la casa en un hogar lleno de amor y esperanza. Papá pasaba horas en el jardín, disfrutando del aire fresco. Y aunque los desafíos no desaparecieron, juntos construimos una vida llena de momentos felices, resiliencia y amor. Todo parecía casi perfecto en nuestro nuevo hogar, así que decidimos organizar una fiesta de inauguración. Invitamos a amigos, colegas y, sí, incluso a Mary y Olivia. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando ellas llegaron, como siempre, elegantemente tarde. Entraron mirando a su alrededor con una envidia apenas disimulada mientras recorrían la casa. Cuando llegamos al dormitorio principal, noté que Mary tenía una expresión calculadora. Con una sonrisa maliciosa, se inclinó hacia mí y dijo en voz baja: Julie, este lugar sería perfecto para Paul y para mí.
¿Por qué no envías a tu padre a un hogar de ancianos para que nosotros podamos mudarnos aquí? Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Disculpa? Logré responder, incrédula. Mary continuó como si no hubiera dicho nada ofensivo. Oh, no te pongas así, Julie. Tu padre ya no es una persona completa, ¿no es cierto? No necesita todo este lujo. Un asilo de ancianos sería más que suficiente para alguien en su condición. Antes de que pudiera responder, Mary salió al patio donde mi padre estaba conversando con algunos invitados. Para mi horror, la vi agarrar los mangos de su silla de ruedas y comenzar a empujarlo hacia la entrada. Mary. Grité, corriendo tras ella. ¿Qué estás haciendo? Si no quiere ir a un asilo, puede quedarse afuera, respondió con desdén. Eso es lo que querías, ¿no? Que esté al aire libre. Estaba temblando de rabia e incredulidad cuando, afortunadamente, Paul escuchó la conmoción y vino corriendo. Al ver lo que hacía su madre, su rostro se tornó rojo de ira. «Mamá», gritó. «¿Qué demonios estás haciendo? Suelta la silla de Larry ahora mismo». Mary pareció sorprendida por el tono de Paul, pero intentó justificarse. «Cariño, solo». «No quiero escucharlo», la interrumpió Paul. «Tú y Olivia deben irse ahora». Después de que se marcharon, Paul se disculpó una y otra vez con mi padre y conmigo. Su voz se quebró mientras decía, «Lo siento mucho». Nunca imaginé que ella haría algo así. Mi padre le dio una palmadita en la mano. «No es tu culpa, hijo», dijo con suavidad. Algunas personas simplemente no pueden entender. Tras el incidente, Mary y Olivia mantuvieron su distancia, lo cual fue un alivio. La vida volvió a una rutina cómoda. Paul continuó trabajando como conductor de larga distancia, asumiendo más rutas para ayudar a pagar la casa. Yo dividía mi tiempo entre mi trabajo en la oficina de impuestos, cuidar de papá y mantener nuestro hogar. Pasaron 4 años rápidamente. Nuestra vida era tranquila y predecible. Paul estaba fuera la mayor parte del tiempo, pero cuando estaba en casa, éramos felices. La salud de papá se mantuvo estable, y él disfrutaba de sus días en el jardín o trabajando en su edición desde casa. Y entonces llegó la llamada que destrozó mi mundo. Estaba en el trabajo cuando sonó mi teléfono. La voz de un hombre desconocido me saludó. ¿Sr. Walker? Soy el oficial Andrew de la patrulla de carreteras. Mi corazón se hundió. Sí, respondí apenas. Lamento informarle que su esposo, Paul Walker, ha tenido un accidente grave. El resto de sus palabras flotaron a mi alrededor, colisión frontal, fatal. No pude procesarlas. No fue hasta que me escuché a mí misma agradeciendo al oficial y colgando que la realidad comenzó a asimilarse. Paul se había ido. La semana siguiente fue una niebla de dolor e incredulidad. Organicé el funeral como si fuera un robot, sin comprender realmente lo que estaba haciendo. El día antes del servicio, reuní el coraje para llamar a Mary. Pensé que, pese a todo, merecía escuchar sobre la muerte de su hijo directamente de mí. «Hola», respondió con su voz aguda. «Mary, soy Julie», dije, mi voz temblorosa. «¿Se trata de Paul?» «Se ha ido». «Hubo un accidente». Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que su voz regresara, cargada de ira. «Esto es tu culpa», siseó. «Lo hiciste trabajar demasiado duro, conduciendo ese camión para pagar tu elegante casa. Mataste a mi hijo». Me quedé atónita. «Mary, eso no es». «No quiero escucharlo», espetó. «Espero que le des el mejor funeral que el dinero pueda comprar, pero no esperes ni un centavo de nosotros. Hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella». La línea se cortó. Me quedé de pie, inmóvil, con el teléfono en la mano. Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía culparme por la muerte de Paul? El día del funeral de Paul amaneció gris y lluvioso, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. La iglesia estaba llena, Paul era muy querido en la comunidad, y parecía que la mitad del pueblo había acudido para presentar sus respetos. Sin embargo, mientras las personas se acercaban para darme sus condolencias, noté algo: la madre y la hermana de Paul no estaban allí. Ni siquiera se habían molestado en asistir al funeral de su propio hijo y hermano. Mi padre se acercó y tomó mi mano con fuerza. «Es su pérdida, cariño», dijo con suavidad. «Somos familia, y saldremos adelante juntos». Cuando regresamos a casa, algo se sintió fuera de lugar. Las luces estaban encendidas,
Algo extraño porque estaba segura de haber apagado todo antes de irnos. ¿Dejaste alguna luz encendida? Le pregunté a mi padre, frunciendo el ceño. No, no lo creo, respondió él, con igual desconcierto. A medida que nos acercábamos, noté movimiento dentro de la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Nos estaban robando en el día del funeral de Paul? Rápidamente ayudé a mi padre a salir del auto y subirse a su silla de ruedas, mi mente corriendo a toda velocidad. ¿Debería llamar a la policía? Cuando llegamos a la puerta principal, escuché voces familiares dentro. Un escalofrío recorrió mi espalda al reconocerlas. Abrí la puerta y, para mi horror, encontré a Mary y Olivia en la sala de estar, rodeadas de cajas y muebles. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigí, olvidando momentáneamente mi dolor ante esta intrusión. Mary se giró hacia mí, su rostro una máscara de falsa simpatía. Oh, querida Julie, solo te ayudamos a empacar. Después de todo, no puedes permitirte mantener este lugar ahora que Paul se ha ido. Me quedé sin palabras, pero Olivia añadió, con su voz empalagosa, no te preocupes, puedes volver al apartamento de tu padre. Es acogedor. Podía sentir la ira creciendo dentro de mí. Salgan, dije, mi voz baja y peligrosa. Salgan de mi casa ahora mismo. Mary tuvo el descaro de parecer ofendida. Esta casa ahora nos pertenece a todos. Es parte de la herencia de Paul. ¿Dónde está su familia después de todo? Eso fue suficiente para hacerme explotar. ¿Dónde estaban hoy en su funeral? Oh, cierto, ni siquiera se molestaron en aparecer. Mary agitó una mano con desdén. Estábamos ocupadas haciendo arreglos. Sé una buena chica y empieza a empacar. Nos vemos mañana. No podía creer lo que estaba escuchando. Estas mujeres, que no habían derramado una sola lágrima por Paul, ni siquiera asistieron a su funeral, y ahora intentaban echarme de mi hogar. Voy a llamar a la policía, dije, sacando mi teléfono. Mary y Olivia intercambiaron miradas preocupadas. No esperaban que me defendiera. Ahora, Julie, comenzó Mary, pero la interrumpí. Tienen exactamente 10 minutos para salir de mi casa antes de que llame a la policía. Esta es mi casa. Paul y yo la compramos juntos. No tienen ningún derecho a estar aquí. Tal vez fue el fuego en mis ojos o la firmeza en mi voz, pero finalmente entendieron que habían ido demasiado lejos. Recogieron sus cosas y se marcharon, aunque no sin que Mary se girara para mirarme con una mueca de desprecio. Esto no ha terminado, Julie. Escucharás de nuestros abogados. Los días posteriores al funeral de Paul fueron una mezcla de dolor, ansiedad y papeleo. Me sumergí en organizar los asuntos de Paul, en parte para mantenerme ocupada y en parte por miedo a que Mary y Olivia intentaran reclamar lo que no les correspondía. Una semana después del funeral, recibí una llamada de un bufete de abogados local. Mi corazón latía con fuerza al contestar, temiendo que fuera Mary cumpliendo su amenaza de acción legal. ¿S.R.A. Walker? Dijo una voz nítida y profesional. Soy Scott Thompson, de Thompson and Partners. Llamo en relación con el testamento de su difunto esposo. Sentí un pequeño destello de esperanza. ¿El testamento? No sabía que tenía uno. Sí, señora. El señor Walker vino a vernos hace unos 5 meses y nos pidió que nos comunicáramos con usted en caso de su fallecimiento. Programé una cita para el día siguiente. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué Paul no me había dicho nada sobre esto? ¿Qué significaba? A la mañana siguiente llevé a mi padre a la oficina del señor Thompson. Nos recibió calurosamente, con una expresión amable en su rostro. Señora Walker, señor David, gracias por venir, dijo, indicándonos que nos sentáramos cerca de su escritorio. Lamento mucho su pérdida. El señor Thompson abrió un archivo en su escritorio. Como mencioné por teléfono, su esposo vino a vernos para redactar su testamento. Fue muy claro sobre sus deseos. Contuve la respiración mientras comenzaba a leer. Soy Paul Walker. En pleno uso de mis facultades, por la presente dejo todas mis posesiones a mi amada esposa, Julie Walker. Mis manos se apretaron en las de mi padre. El señor Thompson continuó, esto incluye nuestra casa, mi camioneta y todos nuestros ahorros. Es mi deseo que Julie use estos recursos para cuidarse a sí misma y a mi querido suegro, Larry David, a quien he llegado a amar profundamente. Las lágrimas corrían por mi rostro, incluso desde más allá de la tumba. Paul estaba cuidando de nosotros. ¿Hay algo más?, añadió el señor Thompson con suavidad. El señor Walker dejó una carta para usted. Me entregó un sobre con manos temblorosas.
Lo abrí y comencé a leer. Mi querida Julie, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Lo siento mucho por dejarte a ti y a Larry. Por favor, sepan que ustedes dos son lo mejor que me ha pasado. Hice este testamento porque sé cómo pueden ser mi madre y mi hermana. No quería preocuparlos, pero necesitaba asegurarme de que tú y Larry estuvieran protegidos si algo me pasaba. Son mi verdadera familia. Julie, tú y Larry, no ellos. Cuídense unos a otros. Vivan sus vidas al máximo y sepan que siempre los cuidaré, con todo mi amor. Paul. Apreté la carta contra mi pecho mientras las lágrimas caían sin control. Papá también lloraba en silencio, su mano rugosa palmeando mi brazo en un gesto reconfortante. El señor Thompson nos dio un momento antes de hablar nuevamente. Señora Walker, hay algo más que debo mencionar. La camioneta de su esposo estaba asegurada. Dadas las circunstancias del accidente, la compañía de seguros pagará el valor total de la póliza. Levanté la vista, intentando procesar sus palabras. ¿Qué significa eso?, pregunté con la voz quebrada. El abogado esbozó una pequeña sonrisa. Significa que recibirá una suma considerable de dinero. Será suficiente para pagar la hipoteca de su casa y mucho más. Cuando salimos de la oficina, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Paul, incluso en su ausencia, se había asegurado de que estuviéramos bien. Mientras nos acercábamos a casa, mi corazón se hundió al ver un auto familiar estacionado en la calle, el sedán elegante de María. Oh, no, murmuré. Efectivamente, María y Olivia estaban de pie en el porche, esperándonos, pero esta vez, no tenía miedo. Llevaba la carta de Paul en mi bolsillo y la fuerza de su amor en mi corazón. Julie, comenzó María, su tono exageradamente dulce, tenemos que hablar sobre la herencia de Paul. Me quedé inmóvil, sosteniéndole la mirada. No, María, no tenemos que hablar de nada. Paul me dejó todo. Todo está perfectamente legal y en orden. ¿Quieres saber por qué? Porque éramos su verdadera familia, no ustedes. Su rostro se torció de incredulidad mientras Olivia tiraba de su brazo, susurrando algo con urgencia. Con una última mirada venenosa, se marcharon en silencio. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de trámites, pero agradecí la distracción del dolor. El dinero del seguro llegó, tal como el señor Thompson había prometido, y con ello pude pagar la hipoteca y asegurar nuestro futuro. Una tarde, mientras ordenaba las cosas de Paul, encontré un pequeño cuaderno. Sus páginas estaban llenas de su letra desordenada, pensamientos, sueños y planes para nuestro futuro juntos. Pensando en abrir un fondo universitario para nuestros futuros hijos, decía una entrada, quiero asegurarme de que tengan el mejor comienzo en la vida. Mi corazón se encogió. Habíamos hablado de tener hijos algún día, pero lo habíamos pospuesto hasta que estuviéramos más estables. Ahora, leyendo sus palabras, una nueva ola de dolor me invadió. Esa noche, soñé con Paul. En el sueño, sonreía y me tendía la mano. Todo estará bien, Julie, dijo con ternura. Todo estará bien. Me desperté al día siguiente con una extraña sensación de calma, aunque no entendía por qué, pero esa mañana, una ola de náuseas me envió corriendo al baño. Al principio lo atribuí al estrés, pero una pequeña voz en mi interior sugería algo más. Compré una prueba de embarazo y esperé los 5 minutos más largos de mi vida. Cuando finalmente miré el resultado, 2 líneas azules claras confirmaron lo que ya sabía en el fondo. Me hundí en el suelo del baño, abrumada por una mezcla de emociones, alegría, miedo, dolor y esperanza. Papá, llamé entre lágrimas, abriendo la puerta. Su expresión pasó de preocupación a alarma. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó. Le mostré la prueba con manos temblorosas. Estoy embarazada, papá. Me abrazó fuerte, acariciando mi cabello como solía hacerlo cuando era niña. Todo va a estar bien, Julie. Este bebé es un regalo, un pedazo de Paul que vivirá en ti. Sus palabras me llenaron de fuerza. Miré hacia adelante con renovada determinación. Sabía que el camino sería difícil, pero con mi padre a mi lado y el hijo de Paul creciendo dentro de mí, podríamos superar cualquier cosa. Cuando María volvió a aparecer semanas después, no logró perturbar mi paz. Con una mirada fría y firme, le dejé claro que mi familia estaba fuera de su alcance. Mientras la veía marcharse por última vez, sentí una sensación de victoria y dignidad. Paul hubiera estado orgulloso. Y así, mientras mi vientre crecía con el hijo que Paul y yo siempre habíamos soñado, también crecía mi fortaleza. El futuro era incierto, pero estaba lista para enfrentarlo con todo el amor y la determinación que Paul había dejado en mi corazón.